Y a esta hora estamos pendientes de la publicación por parte del Banco Central Europeo de ese informe del boletín económico que estamos esperando, y en un contexto en el que vemos precisamente a esta hora ese análisis sobre la situación actual en la economía de la eurozona, y que estamos viendo precisamente cómo ese boletín apunta a estas horas mensajes claves. Vemos precisamente mientras leemos, haciendo análisis sobre todo de lo que fue el desarrollo del encuentro del 12 de diciembre, de la última reunión del Banco Central Europeo, cuando decidió ese nuevo movimiento de recorte de 25 puntos básicos, y además señalando por tanto cómo el proceso de desinflación está en camino, y que de acuerdo a precisamente lo que ha sido el proceso, según las proyecciones de los expertos para la eurozona, se espera que la inflación general se sitúe en ese promedio del 2,4% en 2024, el 2,1% en 2025 y el 1,9% en 2026. En cuanto a los indicadores, sobre todo de inflación subyacente, sugiere que la inflación se va a estabilizar en torno al objetivo de medio plazo del 2% fijado por el Consejo de Gobierno de manera sostenible. La inflación interna, subraya ese boletín económico, ha disminuido ligeramente, pero sigue siendo alta. El motivo: los salarios y los precios en ciertos sectores, que todavía se están ajustando, dice, al aumento inflacionario del pasado, pero con retardo. Las condiciones de financiación se relajan precisamente por esa relajación de la política monetaria, y están haciendo que los nuevos préstamos sean cada vez menos costosos, tanto para hogares como para empresas, pero sigue siendo difícil porque, subrayan, la política monetaria sigue en niveles restrictivos y todavía las alzas anteriores se están transmitiendo al saldo pendiente de crédito. En ese boletín, recogiendo las proyecciones que se publicaban en diciembre, señala cómo ahora se espera una recuperación económica más lenta que en las proyecciones del pasado mes de septiembre, pese a que repuntó la actividad en el tercer trimestre. El horizonte ya se presentaba en diciembre: un crecimiento para la eurozona del 0,7% en 2024, apenas del 1,1% en 2025, para llegar al 1,4% en 2026 y relajarse en 2027. Con todo, el Consejo de Gobierno, recuerden, el mandato del BCE es la estabilidad de precios, es garantizar que la inflación se estabilice de manera sostenible en ese objetivo a medio plazo, y que las próximas decisiones a la hora de decidir sobre los tipos de interés se va a basar en la evaluación de las perspectivas de inflación de los datos económicos y financieros que se vayan publicando. De ahí que no se comprometa con ningún movimiento. Importante el diagnóstico: el mercado laboral sigue siendo resiliente, una de las claves con las que se está midiendo en los últimos tiempos precisamente. Apunta el boletín del BCE ese lenguaje precisamente, como el mercado laboral sigue siendo resiliente, de esa tasa de empleo que se publicaba en esta última semana, y que va señalando precisamente cómo ha crecido un 0,2% en el tercer trimestre, y la tasa de desempleo se ha mantenido en el mínimo histórico del 6,3% en octubre, mientras que señala la demanda de mano de obra continúa debilitándose. La tasa de vacantes de empleo disminuye al 2,5% en el tercer trimestre, 0,8 puntos porcentuales por debajo de su pico, e importante, las encuestas apuntando a que se crearán menos empleos en el cuarto trimestre. Con todo, confían en la recuperación gradual en los próximos años de la economía, en un contexto en el que subrayan la incertidumbre geopolítica y de las políticas. También dice que la demanda interna confían en que se vea impulsada por la relajación de las condiciones de financiación pese a las incertidumbres, apuntando que las políticas fiscales presupone que seguirán una senda de consolidación en general. Es el diagnóstico a grandes rasgos del Banco Central Europeo en su boletín. Tiempo para ir al análisis, y lo hacemos con el profesor Tugores, economista. Muy buenos días. Hola, buenos días.
Importante, bueno, feliz año, que no habíamos hablado desde que comenzó el curso. Quería preguntarle, a grandes rasgos, es constatar de alguna manera lo que ya se presentaba en el mes de diciembre, confianza en devolver la inflación, que continúa el proceso desinflacionario, pese a que estamos viendo los repuntes, pero esa debilidad que va llegando a las expectativas del mercado laboral. ¿Cuál es el horizonte que se desprende de este boletín? Bueno, yo creo que el boletín intenta lanzar unos mensajes de tranquilidad en una lectura rápida porque se ha publicado hace pocos minutos. Yo diría que los mensajes básicos son moderación y gradualidad, moderación en las expectativas inflacionistas, moderación también, y esto no es tan positivo, en las proyecciones de crecimiento macroeconómico para 2025 y 2026, bueno, y estos mensajes de moderación y de gradualidad, sin comprometerse, como acabas de decir, a un ritmo preanunciado de evolución de los tipos de interés, moderación y gradualidad, contrastan un poco con las turbulencias geopolíticas de las cuales estamos teniendo que hablar en las últimas semanas y más tendremos que hablar seguramente en las próximas. Por tanto, moderación y gradualidad es el mensaje filosófico de fondo, pero luego también si hay un indicador que conviene seguir en estas publicaciones del Banco Central Europeo, y es que aparte del texto sobre perspectivas económicas con los datos más técnicos, el Banco Central Europeo publica unos recuadros y unos artículos en cada boletín económico, que es un poco una forma de tomar el pulso a lo que se percibe desde el staff del Banco Central Europeo como las principales preocupaciones o aspectos positivos. Una de ellas es la que usted acaba de mencionar, la resiliencia del mercado de trabajo, una resiliencia del mercado de trabajo en la zona euro superior a la que quizás en 2022 podríamos prever. De esto se felicita el Banco Central Europeo, pero también reconoce que el precio, entre comillas, por esta resiliencia, estos buenos datos de empleo a nivel agregado, es una evolución de la productividad lenta, incluso más lenta de la que teníamos antes de 2022 y que nos está distanciando de la pugna por el liderazgo mundial en tecnología y productividad que tienen Estados Unidos y China. Por tanto, es este doble aspecto del funcionamiento del mercado de trabajo, resiliencia, datos de empleo razonablemente razonables, pero con una pérdida de posiciones lenta pero inexorable en materia de productividad, de innovación de tecnología que nos aleja del liderazgo mundial. También hay otro artículo en esta reciente edición, de hace pocos minutos, del Banco Central Europeo, que es una revisión de los 4 años del plan de resiliencia lanzado con motivo de la pandemia y que en teoría debía ser, o al menos así se presentó, el posible embrión de una política fiscal más unificada, más federal, si queremos utilizar esta expresión, a nivel europeo. Y bueno, la estimación del Banco Central Europeo es muy políticamente correcta, que sí, que ha contribuido en unas décimas quizás a la mejora del crecimiento de los países europeos, especialmente en los que quizás estábamos un poco más rezagados, pero también este artículo del Boletín Económico del Banco Central Europeo deja deslizar que posiblemente no se ha sacado todo el partido de estas ambiciosas medidas presentadas, insisto, en 2020 como el embrión de una política fiscal centralizada. Y bueno, también así en esta lectura rápida, mencionar que de los recuadros, unos textos un poco más sintéticos que presenta esta edición del Boletín Económico del Banco Central Europeo, el primero se refiere a un tema del cual últimamente se habla mucho, y es la sostenibilidad de las elevadas cotizaciones bursátiles, sobre todo en Estados Unidos. La duda sobre esta eventual presunta sobrevaloración de los mercados bursátiles en Estados Unidos y otros lugares del mundo, hasta qué punto esto es sostenible. Bueno, también lo relevante no es tanto el texto, que es ni sí ni no, sino todo lo contrario, sino que de nuevo aparece esta preocupación en el documento de la relevancia y con la significación de este primer informe de 2025 del Banco Central Europeo. Rafael Tugores, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por además Juan Tugores, perdón, haber estado a tan forma inmediata para analizar este boletín económico, esas claves que deja entrever el Banco Central Europeo en ese boletín. Gracias, feliz jornada, felices clases. Bueno.